Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 6, donde dice: Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Comienza diciendo este versículo: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Estamos ahora aquí ante un texto que no es fácil de interpretar, ya que no hay tanto alteraciones de lectura, sino ordenación de la misma, si bien todas expresan sustancialmente lo mismo. Lo que aprecia en cualquier lectura es que la tribulación del apóstol y sus compañeros de ministerio redundaba en bendición para los creyentes, ya que el apóstol está diciendo que los sufrimientos suyos son en favor o en pro de los creyentes en Corinto, para consuelo y también consolación. Indudablemente no puede referirse a que la salvación de pecados, puesto que esta es una obra absolutamente de Cristo, y sólo su muerte redentora es absoluta y definitiva para la salvación de todo aquel que cree. La salvación en el segundo nivel es la santificación, y Pablo había escrito una epístola anterior en la que le exhortaba a mantener una vida cristiana consecuente y probablemente generó una visita rápida para obtener alguna cosa. Ese encuentro terminó, como se ha considerado anteriormente, en una situación sumamente dolorosa para el apóstol por el enfrentamiento de los falsos apóstoles y tal vez por uno de los miembros de la Iglesia. Aquello impulsó al apóstol a recibir la carta de las muchas lágrimas, como señala esta misma epístola, pero en el capítulo 2 y versículo 4. Y hasta es muy probable que la aflicción que se refiere aquí sea ese escrito, ya que no cabe duda que debió de haber sido una carta dura, pero era para la salvación, es decir, para la santificación de ellos. Pero también pudiera referirse a las muchas tribulaciones que tuvo que sufrir cuando les predicó el Evangelio por primera vez y estableció la Iglesia. Por otro lado, no hay bases bíblicas suficientes para afirmar a qué tribulaciones se refiere aquí el apóstol, pero, en cualquier caso, su ministerio transcurrió en medio de aflicciones. La consolación divina no fue evitarle el sufrimiento, sino permitirle ver el fruto del trabajo hecho. Y así se anunció proféticamente de Cristo, cuando dice que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías capítulo 53 y versículo 11. En el momento más intenso de su agonía, recibió la confortación de un ángel, enviado para fortalecerlo, como así señala el Evangelio de Lucas capítulo 22 y versículo 43. Haciendo referencia a aquella experiencia de Jesús, se dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Y de un modo semejante el apóstol fue consolado en medio de la tristeza y también la aflicción, seguramente al ver la reacción positiva de la Iglesia en el informe que le llevó Tito. Sigue diciendo este versículo: o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Siguiendo con la porción de que debía de estar refiriéndose a la carta de muchas lágrimas, eso que había sido motivo de aflicción para Pablo, lo fue también para los corintios. La reacción de los creyentes trajo consolación a la Iglesia y sirvió también de consuelo al apóstol
y sus compañeros, como más adelante dice, por eso hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Segunda de Corintios, capítulo 7 y versículo 13. La mutua consolación se manifiesta ya que eran compañeros en las aflicciones y también lo eran en la consolación. Sigue diciendo este versículo, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones. La tribulación produce paciencia, y esta paciencia es operada en los creyentes, ya que el verbo significa literalmente energizar, en sentido de operar para producir poderosamente la paciencia en medio de la prueba. Esto implica una acción sobrenatural, como así señala Gálatas capítulo 5 y versículo 6, donde dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Además, el verbo en voz activa sitúa en la acción el sujeto que la realiza, que es Dios. Él produce un incremento de la paciencia en los que son probados, es decir, elabora completamente la paciencia. El término traducido como paciencia está compuesto de la preposición uno, que equivale a debajo y el verbo permanecer, de modo que expresa la idea de mantenerse debajo. Las aflicciones son como una pesada carga que gravita sobre el cristiano. Sin embargo, esa misma prueba generan, por el poder actuante de Dios, la capacidad de soportar el peso permaneciendo debajo, ya que no se trata de resignación, sino de aguante. Note que la resignación conduce a la derrota, pero la perseverancia al triunfo. En la epístola se hace referencia a la perseverancia, es decir, paciencia, como un signo distintivo de los apóstoles fieles al Señor. La segunda carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 12, nos dice, con todas las señales de apóstoles han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Con los ojos puestos en Jesús, recibiendo la provisión de consolación o aliento de parte de Dios, el creyente se mantiene en medio del fuego de la prueba y está paciente en los que le permite esperar la intervención de parte de Dios en medio de las tribulaciones. Como dice el salmista, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Salmo 40, versículo 1. Note que es Dios quien produce el poder para la paciencia. Sigue diciendo este versículo que nosotros también padecemos. La paciencia que se produjo en el apóstol en medio de la aflicción y que es la misma que ocurre con los corintios, lo identifica como un mismo pueblo de Dios. Pero todavía más, esa consolación se produce en la identidad de los padecimientos, ya que esto produce una plena seguridad en el apóstol, como lo expresa en el siguiente versículo. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Comienza diciendo este versículo, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. La inquietud anterior se desvanece por esta seguridad, ya que hay una comunión en los sufrimientos y, por tanto, tiene que haberla también en la consolación. Esta es la forma con la que cierra el párrafo, ya que los corintios le habían producido por los acontecimientos a los que se ha hecho referencia anteriormente una inquietud, pero ahora confía que la firmeza de la fe de ellos conducirá todo a un resultado conforme a su deseo para aquella iglesia que le había costado tanto esfuerzo y tanta atención. El apóstol
note que no duda que quien comenzó la obra entre ellos la va a mantener e incrementar en el futuro, cumpliendo así su propósito para aquella iglesia. Sigue diciendo este versículo: pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Ese conocimiento seguro está en la comunión, en el compañerismo y en la participación de los unos en los sufrimientos de los otros. Los corintios fueron afligidos como también lo había sido Pablo y sus compañeros. Note que esta esperanza del apóstol se basa en ese conocimiento, y la clave de este conocimiento está en el hecho de que los corintios son participantes o partícipes en las aflicciones, que no quiere decir que sean las mismas que las de Pablo, pero en cualquier caso la consolación que el apóstol recibió en medio de las suyas era también la que se comunicaba a los corintios en las que le afectaban a ellos. La misma procedencia eran las tribulaciones, y ambas procedían del mundo del que nacen. Unos y otros tenían en común el compañerismo en ellas. Los corintios eran sus compañeros, tanto en las tribulaciones como en la consolación. De este modo, se referirá, por ejemplo, a Tito, su compañero, en el capítulo 8 y versículo 23 de esta epístola. Pero también usa el término para referirse a compañerismo moral. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 18 dice: mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Igualmente, aparece en otros escritos para señalar a la unión espiritual, como por ejemplo, en la primera carta de Pedro capítulo 5 y versículo 1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. De ahí la seguridad que expresa en relación con los creyentes en Corinto. Continuará con el versículo 8, donde dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Comienza diciendo este versículo: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. De una forma admirable, el apóstol va a introducir las múltiples penalidades que tuvo que soportar en su ministerio apostólico. En cierto modo, prepara el terreno para confrontar a los falsos apóstoles, que venían a los corintios con cartas de recomendación, pero sin embargo, sin sufrimiento alguno en su pretendida comisión apostólica, porque no eran del pueblo de Dios y no padecían persecución. Sin embargo, Pablo y sus compañeros, sin cartas de recomendación escritas, se acreditaban por las tribulaciones que por el testimonio del Evangelio sufrían continuamente. Esto será revelado en los capítulos finales de la epístola, ya que a los lectores le pide que no se olviden de uno de los grandes conflictos que tuvo que soportar. Lo vincula con Asia, pero no da más información acerca del lugar. De ahí la frase «no queremos que ignoréis», que aparece en idéntico sentido 8 veces en los escritos del apóstol, como por ejemplo en Romanos capítulo 1, versículo 13, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1, y Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Note que él quería que los acontecimientos que le habían sobrevenido estuviesen en la mente de los cristianos en Corinto. Desde antiguo, los exegetas identifican esta aflicción como los eventos de Éfeso, especialmente por la revuelta promovida por Demetrio y los
plateros de la ciudad, como señala Hechos de los Apóstoles capítulo 19, versículo 23 en adelante. Pero los promotores mayores de todos los problemas del apóstol eran los judíos, que soliviantaban al pueblo y promovían revueltas contra él y sus compañeros. Por eso nos dice que después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas asechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 3. Y el mismo apóstol se refiere a ellos como los promotores de una persecución continua. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, y los versículos 30 al 32, dice: ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Sin embargo, por otro lado, pudiera también haber ocurrido por el encarcelamiento de las autoridades romanas. Como señala esta misma epístola, el capítulo 11 y versículo 23 dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos, más abundante en azotes, sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De todos modos, no hay seguridad de que el apóstol estuviese encarcelado en Éfeso, pero él mismo note que testifica de haber estado en la cárcel en varias ocasiones. Y hasta es muy probable que una parte del tiempo pasado en Éfeso fuese en la cárcel, como así señala Hechos de los Apóstoles capítulo 19, versículo 8, versículo 10 y capítulo 20, versículo 31. Por otro lado, algunos proponen que también pudo haber sido como consecuencia de las varias veces que fue azotado en las sinagogas, cuando, sin duda forzado, fue llevado a ellas para comparecer ante tribunales judíos. El reo le imponía muchas veces un castigo de azotes con varas, consistente en 39 golpes con varas de madera. Su testimonio personal es que esto ocurrió 5 veces. Esta segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 24, dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Si se aplica sin misericordia, este castigo puede ocasionar serios problemas en el organismo, por lo que pudiera ser también que se tratase de una situación física sumamente delicada, que incluso pudiese ocasionar la muerte. Además, también fue azotado por las autoridades romanas, también con varas. Esta segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 25, dice: 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Una referencia a esto queda registrada por Lucas, cuando se refiere a los azotes que recibieron el apóstol y Silas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y versículo 22 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rajándoles la ropa, ordenaron azotarles con varas. Pudiera ser que castigos tan intensos y continuados quebrantasen gravemente la salud del apóstol, pero no hay una base bíblica suficiente para afirmar o desmentir estas propuestas. Sigue diciendo este versículo: pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Note que el conflicto al que se refiere y que quería que no olvidasen los corintios debió de ser de una gran dimensión por las expresiones usadas en el versículo, ya que habla de haber sido abrumados en exceso, para lo que está usando aquí el término literalmente hipérbole, que tiene que ver
en castellano con el aumento excesivo de algo de lo que se habla, incluso la exageración de un evento. Sin embargo, puesto que es el apóstol quien está escribiendo el escrito inspirado y canónico, no se trata de exagerar algo, sino de ponerlo en la dimensión precisa. De manera que la ideal del texto es que el conflicto superó todo lo normal, sobrepasando todos los límites, de tal manera que las fuerzas personales eran insuficientes. Además, las circunstancias que se habían producido le hicieron temer por su misma vida. Entonces, las perspectivas en aquella prueba eran una perspectiva de muerte, y la referencia al conflicto reviste el carácter del mismo, de las aflicciones de ellas mismas que fueron en extremo grandes. Pero también la ausencia de fuerza expresa la capacidad superada para soportarlas, humanamente hablando. Note que un recuerdo de la experiencia del apóstol estará sirviendo de aliento para quienes, siendo verdaderos seguidores de Cristo, estaban atravesando por dificultades y también por peligros. Los problemas grandes no eran de ellos solos, sino que aún aquel que siendo apóstol fue enviado y establecido por Dios para el ministerio tenía que confrontarlos estando en peligro de muerte. Y voy concluyendo con esto. Cuando las aflicciones abundan, la consolación también abunda. Jesús está ahí y lo está para traer consuelo si nosotros lo recibimos. Por supuesto, esto no implica aflicciones a causa del pecado, ya que la misma palabra de Dios nos dice que así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Primera carta de Pedro, capítulo 4, y los versículos 15 y 16. Amigo y amiga oyente, mientras más caluroso es el día, el rocío de la noche es mayor. Así como cuando el tiempo de aflicción es más arduo, más grande es el refrigerio de parte de Dios. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, para recibir este refrigerio de parte de Dios y ese consuelo que viene solamente de Él, cuando se está en aflicción o en angustia, es necesario estar en Cristo Jesús, es decir, haberle recibido a Él como nuestro único y suficiente Salvador, creyendo en su obra redentora que Él llevó a cabo cuando estuvo aquí en la tierra. De manera que, si aún no tienes a Jesucristo como tu Salvador, pues yo te invito ahora a que tú puedas orar conmigo una oración, si nunca antes la has hecho. Ora conmigo y repite ahí donde estás y di: Dios eterno, ciertamente abundan en mi vida las aflicciones, los conflictos, la falta de comprensión y tantas cosas. Y abundan porque nunca antes te he invitado a ti, Señor Jesucristo, a que vengas a mi vida. Pero ahora te quiero pedir perdón por todos mis pecados, los cuales me arrepiento de ellos, y te recibo ahora como mi único Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios.
congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.